Buenas tardes, la gran mayoría me conoce, salvo algún que otro que ha pasado por algún otro turno de cursado de la materia física. ¿Qué venimos a hacer en el día de hoy? Junto con Daniel Iturriós somos titulares de una empresa, Ser Solar. Nos dedicamos a lo que es proyecto, dimensionamiento, instalación de equipamiento solar. Cuando hablo de equipamiento solar, hablo de todas las vetas que trabaja este tipo de tecnología. La provisión de agua caliente sanitaria, la provisión de energía eléctrica, la seguridad a través de la vigilancia de equipos solares, la iluminación solar. Es decir, hay muchas vetas con las que se puede trabajar en este rubro de la energía solar. Nosotros somos de Rosario, trabajamos a nivel país en distintos tipos de emprendimientos, pequeños, grandes, inclusive industriales, a nivel pequeño, doméstico, viviendas, edificios, pequeñas instalaciones, y después trabajamos en empresas, industrias, producciones agrícolas y agropecuarias en general, dándole el servicio que puedan estar necesitando, ya sea de provisión de energía en muchos casos, para ahorro de consumo de energía de red, para disminuir costos, en otros aspectos para darle provisión de energía porque la zona donde trabajan no cuenta con energía eléctrica, entonces necesitan de alguna otra alternativa viable que les pueda permitir la provisión de energía para funcionar. Y en otros casos, un mix, es decir, teniendo energía de red, se necesita disminuir costos, sobre todo en estos momentos con los valores de la provisión de energía, y a su vez, para tratar de solucionar aquellos problemas de corte de luz frecuentes y de larga duración que tienen muchas zonas de la ciudad y del país. Entonces, estos equipos no solo le van a dar la provisión de energía en horario diurno, sino también la posibilidad de tener energía en horarios nocturnos o en horarios de corte. En cuanto a la energía solar, las dos grandes áreas es la provisión de agua sanitaria a través justamente de la energía solar, el calentamiento del agua sanitaria y la provisión de agua a través de bombas de perforación solares. Y lo que es la energía solar para provisión de energía eléctrica, los equipos fotovoltaicos. La charla que vamos a dar hoy es para que tengan una noción de estas dos grandes áreas y que fundamentalmente ustedes que están en casi la mitad de la carrera puedan incorporar en su pensamiento proyectual esta posibilidad de tecnología. ¿Por qué motivo? Porque lógicamente estos equipos se pueden introducir a una obra ya construida, es perfectamente viable hacerlo, pero siempre eso implica también un reacondicionamiento, una adecuación del objeto ya construido para, obviamente, la instalación de estos equipos. Si uno desde el proyecto prevé la posible instalación de estos equipos, aunque la instalación no se haga en el momento de la ejecución de la obra, estamos entregando una obra al cliente con un plus, que el día de mañana, ante la eventualidad, ya sea por necesidad o por una cuestión económica, el cliente quiera hacer la instalación de un equipo solar, cualquiera sea, ya tiene toda la infraestructura prevista. Entonces la instalación del equipo es simplemente un relevamiento de la instalación que se dejó prevista en la obra y la adecuación de la instalación. Parece una tontería, pero es un ahorro enorme en trabajo, en esfuerzo, en adecuación a veces de instalaciones y por supuesto económicamente, cuando ya tenemos en un proyecto, en una obra, previstas las instalaciones para el equipamiento solar. Y en el volumen total de la obra, en el gasto, en el presupuesto que uno genera para la ejecución de una obra, es un rubro de un porcentaje muy ínfimo en costo. Realmente es irrelevante, entonces es una picardía no tenerlo en cuenta en ese momento de proyecto, la posibilidad de dejar previstas estas instalaciones. La mayoría ahora de los profesionales, constructoras y demás están incorporando esta tecnología, todavía no todos, pero la gran mayoría.
se están formando para poder dejar previstas estas instalaciones y la idea es que ustedes ya salgan con esa formación. Entonces, el hecho de saber cómo están compuestos los equipos, las dimensiones que ocupan, los requerimientos técnicos que necesitan, los requerimientos de espacio, requerimientos inclusive de localización dentro de una obra, hace que ustedes cuando proyecten puedan tener esa información en cuenta e incorporarlos naturalmente, como proyectamos e incorporamos tantas otras cosas cuando proyectamos, también la posibilidad de tener en cuenta esta nueva tecnología. Bien, la charla vamos a dividirla en dos partes. Yo primeramente voy a referirme a la parte de energía solar térmica, es decir, la provisión de agua, tanto agua sanitaria como calentamiento de agua sanitaria. Y después Daniel Iturriós va a hacer la charla referida a la energía solar fotovoltaica, es decir, para provisión de energía eléctrica. Bien. ¿Qué equipamientos tenemos para provisión de agua? Fundamentalmente hay tres grandes equipos que son los termotanques solares para provisión de agua caliente sanitaria. Luego vamos a ver las bombas de perforación, que es para la extracción de agua para todo tipo de usos, también con equipamiento solar. Y después lo que tenemos es el equipamiento para calentamiento de agua, fundamentalmente en piletas de natación. Son los tres grandes equipos relacionados a la provisión de agua con equipamiento solar. ¿Qué es el termotanque solar? El termotanque solar es un dispositivo sumamente sencillo, sencillo porque es sencilla su estructura, cuenta simplemente de tres elementos: un tanque acumulador, que es a donde llega agua fría de algún elemento de acumulación, un tanque, una cisterna o directamente por bomba, una estructura soporte de ese tanque de acumulación y una estructura soporte de lo que son los tubos de vidrio, que son realmente los elementos en sí absorbedores de la energía de radiación solar. ¿Cuál es el principio básico, el funcionamiento básico? Estos equipos obviamente instalados de forma que tengan la mayor exposición posible a la radiación solar. Siempre hablamos de exposición al norte, es la ideal, pero muchas veces no es factible por el lugar donde tenemos que instalarlos, pero siempre buscando la mayor cantidad de horas de exposición solar. Este dispositivo, ubicado obviamente expuesto al sol, recibe agua en este tanque acumulador, desde un tanque de reserva, desde una cisterna, desde una bomba. El agua que llega a este tanque acumulador, fría, desciende por estos tubos de vidrio, que son tubos de vidrio cilíndricos, dobles tubos de vidrio cilíndricos cerrados al vacío. Por el conducto central es por donde circula el agua, desde el tanque hacia los tubos. ¿Y qué fenómeno es el que se produce para que simplemente se caliente el agua? Esos tubos son los que están expuestos a la radiación solar. Radiación solar directa, radiación solar reflejada, es decir, que todas las superficies cercanas al termotanque solar y a los tubos de vidrio también le están generando una entrega de radiación, de menor valor, pero también una entrega de radiación. La radiación solar reflejada en piso, la radiación solar reflejada en su propia estructura, la radiación solar reflejada en superficies o el entorno circundante al termotanque. Y además tienen la capacidad de absorber la radiación difusa solar, es decir, en aquellos días nublados, como el que tenemos hoy hace unos cuantos días, hay radiación solar de bajo valor, por supuesto, pero también hay radiación solar. Esa radiación difusa también es absorbida por los tubos de vidrio, de manera tal que cuando hablamos de que tienen que estar expuestos al sol, en realidad es una cuestión teórica, es decir, apenas amanece, apenas tengamos luz día, estamos ya teniendo radiación solar.
y este dispositivo empieza a funcionar desde la primera hora de luz que tengamos en el día. Lógicamente, su función culmina con las primeras horas del atardecer. ¿Y el fenómeno cuál es? El agua fría que desciende por los tubos, esos tubos al absorber radiación solar, transforman esa energía solar en energía calórica. Y lo que provoca es que aumente la temperatura del agua interior en los tubos. Ese aumento de la temperatura interior del agua hace que el agua cambie su densidad, disminuya su densidad. Y cuando disminuye su densidad, lo que se genera es una corriente de circulación de agua ascendente. El agua que tiene una mayor temperatura y una menor densidad tiende a ascender hacia el tanque acumulador del termotanque. Es decir, que se va produciendo naturalmente un fenómeno que se llama de termosifón, donde el agua fría desciende por baja temperatura, es calentada por la radiación solar que absorben los tubos de vidrio, eleva su temperatura, disminuye su densidad y vuelve al tanque acumulador. Este es un proceso absolutamente natural, un proceso físico, lo hemos visto en primer año de la facultad, toda la relación de la densidad en los distintos materiales, y ese proceso físico se va produciendo indefinidamente hasta que todo el volumen del agua dentro del tanque acumulador del termotanque esté a la misma temperatura. En la medida en que ese tanque acumulador reciba agua fría y vuelva a modificarse la temperatura dentro de ese tanque, se vuelve a producir nuevamente ese fenómeno. Es un principio absolutamente natural, gratuito, porque simplemente con colocar el termotanque sobre una superficie con las condiciones adecuadas, naturalmente se genera ese proceso de termosifón de calentamiento del agua. Otro fenómeno, otro equipo, también con radiación solar, calentando agua. Los sistemas de climatización solar para aguas de pileta. ¿Cuál es el principio básico? Tenemos un volumen de agua dentro de una pileta, normalmente existe un sistema de conductos y una cabina de maniobra del movimiento del agua de esa pileta. Dentro de la cabina de maniobra, que más de uno de ustedes conocerá, tendrá en su casa o habrá visto alguna vez, encontramos dentro de esa cabina una bomba que permite la recirculación del agua de la pileta, un filtro que permite que el agua que ingresa a ese elemento se limpie, se purifique, se prepare para poder ser retornada a la pileta o en algunos casos se deseche ante la limpieza de la pileta. Ese es el funcionamiento natural que tiene un sistema de pileta. Succión, filtrado, vuelta a volcar el agua a la pileta o eliminación al desagote. ¿Qué es lo que se hace con el sistema de climatización solar? Se utiliza parte de esa instalación instalada y lo que se hace es intervenir en el proceso intermedio entre la succión y la devolución del agua a la pileta. En ese proceso intermedio ingresamos nosotros con la instalación de climatización. Trabajamos como un bypass dentro del sistema existente. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos que el agua que succionó la bomba desde la pileta y pasó por el filtro ya tratada, en lugar de devolverse a la pileta filtrada, se desvía con cañerías hacia un sistema de colectores solares, que son los que aquí en forma gráfica están arriba de un techo. Esos colectores es como una gran serpentina que obviamente recibe el agua de la pileta, están expuestos a la radiación solar y esa radiación solar es la que con el mismo proceso que sucedía en un termotanque calienta el agua dentro de los colectores, eleva su temperatura y genera esta circulación para que el agua vuelva por otra cañería de retorno y se acople
a la cañería que originalmente llevaba el agua hacia la pileta. Es decir, el sistema de circulación es exactamente el mismo que tenía la pileta, pero nosotros ahora, en determinado periodo del año, interferimos esa circulación incorporando el equipamiento intermedio de calentamiento solar por colectores. El sistema es también absolutamente natural porque se utiliza en gran medida la misma instalación existente de la pileta, excepto lo que se agrega, por supuesto, del equipamiento solar de colectores y cañerías, de subida de agua y de retorno de agua de colectores. Y el tercer elemento de provisión de agua solar es la extracción de agua con bombas solares. En muchos sectores no hay agua de red y obviamente para cualquier tipo de función, ya sea el agua domiciliaria, el agua para alimentación de ganado, el agua para riego, para infinidad de actividades productivas, al no tener red se toma desde Napa, con perforaciones, habitualmente con bombas eléctricas o bombas funcionando con algún tipo de combustible. ¿Qué sucede? No siempre tenemos la disponibilidad de personal que todos los días pueda ir a ejecutar o a activar las bombas, el mantenimiento del combustible, el costo, la logística a veces de traslado en distintas locaciones agropecuarias, que es lo más frecuente donde se ve este tipo de instalación. Entonces la bomba solar lo que hace es evitar la necesidad de acopio de algún tipo de combustible o de generar algún tendido eléctrico que pueda abastecer en el lugar esa bomba. La bomba utiliza la misma perforación que ya se había hecho para los otros equipamientos. Esa bomba solar recibe energía eléctrica pero desde paneles solares. Es autónoma en su funcionamiento, obviamente con un pequeño controlador que activa para distintos tipos de horario el uso de la bomba solar, ya que apenas sale el sol la bomba empieza a producir, y si no tendríamos durante todo el horario diurno permanentemente generando y extrayendo agua. En muchos casos, con alguna programación se especifican los horarios de funcionamiento. En otro, la extracción de agua solar es para la provisión de agua en grandes tanques de almacenamiento y desde esos tanques se determina entonces el tendido para determinado fin, a través de distintos tipos de cañerías y recorridos. Pero fundamentalmente lo que hace es lograr la ventaja de la autonomía de uso, la seguridad de que si sale el sol habrá agua disponible y la practicidad de no tener que hacer ningún tipo de infraestructura diferente, se utiliza exactamente la misma perforación existente. Estos son algunos ejemplos concretos de estos sistemas. Este viejo molino, la vieja y tradicional forma de extracción de agua en todos los campos, tenía una bomba de perforación, era una locación en una producción agropecuaria muy extensa, tenía varias bombas de perforación donde había una persona encargada de activarlas, eran accionamiento con combustible porque no hay red en la zona, siempre con la dificultad que en algún momento la logística fallara. Obviamente la necesidad de agua en el campo es imprescindible, no se pueden dejar a los animales sin agua. Entonces lo que se hizo fue reemplazar esa bomba por una bomba solar, se aprovechó la estructura del molino para la colocación de los paneles solares, se aprovechó la estructura también para, sobre esa misma estructura, colocar el tablero de control de la bomba, un tablero IP65 para que pudiera estar al exterior, y desde esa bomba se aprovisiona agua, en un principio a través de cañerías para agua doméstica,
y en una segunda opción para acumulación en tanque de agua. Entonces desde allí después regulaban la provisión de agua al resto de los usos dentro del campo. Perdón, toqué equivocadamente. En este caso particular tenemos una climatización de pileta. Como ustedes ven, la foto está sacada desde la vivienda, mirando hacia un quincho donde están colocados los colectores solares. Aquí hay dos paneles de varios grupos de colectores solares. Los colectores solares, fíjense, son estos que están acá. Cada uno de ellos es un módulo que va conformando un gran panel, y dependiendo el dimensionamiento del equipo tendremos uno, dos o más paneles necesarios. Muchas veces la cantidad de paneles y módulos depende, por supuesto, del volumen de agua a climatizar y la disposición de esos módulos y paneles de acuerdo a la superficie que uno tiene disponible para colocar los colectores. En este caso teníamos una cubierta de buen largo, pero también muy importante y generosa en ancho, que nos permitió trabajar con doble panel de colectores. Y de esa manera también obviarnos intervenir en un sector donde estaba la chimenea de la parrilla y a futuro tenían que colocar otras ventilaciones en una futura ampliación. Entonces dejamos el sector liberado para ese fin. Los colectores, como lo ven acá un poquito en detalle, cada uno de estos módulos tiene aproximadamente entre 10 a 15 pequeñas cañerías muy delgadas, de muy pequeño diámetro, medio centímetro, en color negro, son de polipropileno, evidentemente con una altísima absorción de la radiación solar por el color y por el tipo de material. Trabaja como si fuese una gran serpentina, porque cada uno de esos pequeños caños tiene muy poco volumen de agua dentro de sí y hace que se caliente mucho más rápidamente porque hay poco volumen en una superficie muy extensa. Son módulos que pueden tener de 2 a 4 metros de largo, dependiendo de los modelos y dependiendo la disponibilidad del espacio que uno tenga, la utilización de 2, 3 o 4 metros de largo por módulo. Cada uno de estos módulos se va adosando y va formando una cañería principal, una cañería secundaria, una cañería de ingreso de agua fría y una cañería de retorno de agua caliente. ¿Cuál es la finalidad de colocarlos en techo? Obviamente la mayor exposición posible. Por supuesto también, de no tener un techo disponible, tenemos la posibilidad de colgarlos siempre con una muy buena orientación. Fundamentalmente la orientación es lo que domina este sistema de climatización solar para cualquier equipo. ¿Cómo funciona desde el punto de vista de la instalación? Como les decía, lo que hacemos nosotros es intervenir en una instalación existente y por supuesto muchísimo mejor si arrancamos desde el proyecto de la pileta dejando todo previsto. Pero ante una pileta ya construida con su instalación y maniobra construida, es sencilla la intervención. Intervenimos dentro de lo que es la cabina de maniobra, donde está la bomba que succiona agua de la pileta, donde se encuentra el filtro y donde tenemos allí las cañerías de retorno a la pileta. En estas dos imágenes no son muy buenas porque el espacio de las cabinas normalmente es bastante pequeño, está todo muy amontonado. Nosotros tenemos que ingresar con muchas cañerías, o sea que es poco el espacio a veces para tomar una fotografía mucho más amplia. Pero fundamentalmente la pileta tenía una cañería que iba en este sentido. Aquí está la cabina de maniobra de la pileta. Dentro de esta cabina se encuentra la bomba que succiona el agua. Este pequeño espacio amarillo que ven acá es el filtro, una parte del filtro. Sobre el filtro hay una válvula de 3 vías que regula el funcionamiento que queremos tener con ese agua que succionamos de la pileta para que la climatización funcione
tenemos que trabajar en el sistema de filtrado. ¿Por qué en el sistema de filtrado? Porque es el sistema que succiona agua de la pileta y la retorna a la pileta, en un circuito cerrado, siempre con el mismo volumen de agua. En este gráfico, ¿qué es lo que estamos viendo? El sistema de circulación de agua de la pileta si no estuviéramos nosotros interviniendo la climatización. Desde el filtro sale el agua que se succionó de la pileta por esta cañería, baja por esta cañería y retornaría por esta que está aquí debajo hacia la pileta. Ese sería el circuito normal de filtrado de agua de la pileta. Como ven ustedes, sale el agua fría. Aquí nosotros lo que hacemos es colocar una llave de paso, que en este caso, fíjense, está abierta para permitir la circulación del agua. Y empezamos a ver el bypass. Fíjense esta cañería y fíjense esta otra cañería. Esa es la intervención para la climatización. En este caso ahora, con la climatización funcionando, el circuito de agua fría, que normalmente bajaría hasta esta cañería que la lleva a la pileta, ahora el agua fría baja por el mismo lugar, pero ya toma otra cañería que es la de ingreso de agua a colectores. Vean que ahora esta llave está cerrada, es decir, evita que el paso de agua vaya a la cañería de volcado a pileta. Desviamos la circulación del agua, la llevamos por cañería hasta los colectores solares, se calientan en los colectores solares, por retorno baja y llegamos por retorno desde aquí hasta la cañería original inferior, donde vuelca nuevamente el agua a la pileta climatizada. Ese es el sistema de bypass. Cuando acá teníamos paso abierto, los dos sistemas de ingreso a colectores y retorno de colectores, las llaves van cerradas. Obviamente, para aquellos que trabajan durante todo el año con el filtrado de la pileta, mantienen el agua, ese sistema es el original. Cuando empieza la temporada de pileta de climatización, cerramos el circuito original y habilitamos el paso del bypass. Ingreso de agua fría a cañería para llegar a colectores, retorno y volcado a pileta. Ese es el funcionamiento básico de la climatización. Por supuesto, hay un montón de pormenores que tendrán que ver con el dimensionamiento del equipo, el volumen de agua, el tipo de bomba que tenga la instalación existente. Muchas veces las bombas de succión de pileta no son aptas para utilizarlas también para la climatización, porque en general para climatización se necesita una bomba de potencia que pueda elevar agua y no tanto de caudal, que son el tipo de bombas que manejan para la maniobra de pileta, donde la succión es casi a nivel, pero se necesita mucho manejo de volumen de agua y velocidad, cosa que no es lo propicio para el sistema de climatización. Pero fundamentalmente no es un sistema complejo de realizar. Y en lo que respecta al termotanque solar, ¿qué tipo de equipamiento tenemos? ¿Qué tipo de infraestructura necesitamos? ¿Dónde lo colocamos? ¿Y cómo funciona el termotanque solar cuando lo instalamos dentro de una vivienda? El termotanque, como habíamos visto, está conformado por un tanque acumulador, por una estructura básica triangular y por los tubos de vidrio, que son los elementos colectores de la energía solar. Ese es el equipamiento básico. Después, dependiendo la circunstancia que uno encuentre en cada locación, hay una serie de accesorios que se van incorporando a este equipo básico para darle distintas prestaciones o para solucionar distintas circunstancias de la instalación de agua existente. ¿Por qué decimos accesorios? Porque en realidad el termotanque solar solo puede trabajar con esos tres elementos.
bien ubicado, bien instalado y bien conectado, no necesita nada más. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué son esos accesorios y por qué se utilizan? Hay distintos tipos de termotanques solares y la variación está en el nivel de presión que puede soportar dentro del tanque acumulador. Presión de agua estamos hablando. Entonces, en función de esa presión de agua que puede soportar, vamos a tener termotanques no presurizados, que son los habituales, o termotanques presurizados. Y dentro de los presurizados, la línea heat pipe. ¿Por qué decimos no presurizados y presurizados? Estamos hablando de la presión de agua de ingreso al termotanque solar. En los termotanques no presurizados, la presión de agua máxima que puede soportar es de 400 gramos por metro. 4 metros de columna de agua, para que nos demos una idea de que estamos hablando en valores de presión. Es decir, que si yo pusiera y agarrar una manguera y le elevara 4 metros, la presión de agua que llega hasta ese extremo de la manguera, a 4 metros de altura, sería la presión máxima tolerable para ese tanque de acumulación del termotanque no presurizado. ¿Qué pasa con el presurizado? Tiene capacidad de soportar presiones de 6 bares de presión. Un bar es 1 kilogramo, es decir, de 6 kilos de presión de agua, 60 metros de columna de agua. Son tanques especiales, muchas veces para industrias, para locaciones donde la provisión de agua llega a través de un bombeo de mucha potencia, para locaciones donde la provisión de agua viene desde distancias muy largas y obviamente esa distancia se va supliendo con bombeo intermedio. Entonces, para ese tipo de locaciones, en general se utiliza este tipo de termotanque presurizado. Y también se utiliza el presurizado, el modelo heat pipe, en zonas de frío, donde evidentemente hay que tener en cuenta ya otro tema, que es la temperatura baja extrema, donde el agua se congela en cañerías. Entonces ese sistema heat pipe ya no cuenta con ese tanque acumulador que vemos en casi todos los termotanques solares, porque evidentemente no sería adecuado que el agua estuviera contenida dentro de ese tacho y se congelara, sino que ese tanque de acumulación es reemplazado por un manifold, es una especie de prisma rectangular muy delgado, a donde simplemente llega el extremo de los tubos de vidrio. Es decir, dentro de ese manifold hay apenas una circulación muy controlada de agua, casi como una cañería de una serpentina muy pequeña, que se calienta muy rápidamente y enseguida se distribuye. Entonces, de esa manera evitamos acumulación de agua en el propio termotanque y en la cañería, evitando el congelamiento del agua y obviamente la destrucción de la cañería por congelamiento. Recuerden también, lo vieron en física, así que no me pueden decir que no saben, cuando el agua disminuye su temperatura y se congela, se expande su volumen. Eso es lo que genera la rotura de las cañerías. ¿Y cuál es la otra gran diferencia con estos termotanques presurizados heat pipe? Hablábamos antes de los tubos de vidrio, que eran dobles tubos de vidrio, donde por dentro circulaba el agua. En estos termotanques no circula el agua por los tubos. Dentro de los tubos, que son estos que están acá, aparece esta barra de cobre macizo con un extremo mucho más grueso, extremo que se coloca dentro de estos agujeros que tiene el manifold, no particularmente este tanque, sino el manifold del termotanque presurizado, y ese extremo, ese bulbo que tiene un líquido especial, es el que calienta rápidamente el agua dentro del manifold y permite la circulación del agua caliente. Es decir, las dos grandes diferencias es la presión que soportan los termotanques y en el caso del termotanque presurizado, la no circulación de agua por los tubos, la no existencia de un tanque acumulador de agua y el calentamiento, sí por radiación solar, pero ya no calienta el agua, elevando la temperatura del agua, sino lo que calienta es una varilla de cobre
que justamente también por una relación de conductividad y de densidad permite el calentamiento del agua dentro del manifold del termotanque. Bien, yo les hablaba que no siempre uno encuentra todas las condiciones adecuadas para poner simplemente el termotanque tal cual sale de la caja. Muchas veces tenemos que adaptarnos a distintas circunstancias. Una de ellas es el tema de la presión. Muchas veces contamos con viviendas donde no hay un tanque de reserva elevado, que es la situación ideal para la instalación de un termotanque. Vamos a verlo en otra imagen después. ¿Y qué sucede cuando no alimentamos el termotanque solar desde un tanque de reserva elevado? En general lo estamos alimentando a través de un bombeo desde una cisterna. Entonces sucede que muchas veces ese bombeo no solo se utiliza para provisión de agua para el termotanque, sino también para la provisión de agua doméstica, el agua fría de toda la vivienda. Y las potencias de las bombas son a veces muy importantes y superan lo que podría ser la presión de soporte del tanque acumulador del termotanque solar. En esos casos no hay que saltar inmediatamente al presurizado. Primero por los costos, porque evidentemente hay una enorme diferencia. Pero segundo también por la laboriosidad de la instalación de uno y otro. Y empiezan a aparecer estos accesorios que nos permiten solucionar estos problemas. Por ejemplo, esto que ustedes ven acá, que es esto que se ve acá, es un tanque de prellenado. Es un cilindro, no más que eso, un cilindro que tiene adentro una boya, un flotante, como el flotante del tanque de agua, pero además tiene un helicoide dentro. Ese tanque de prellenado, ubicado sobre el tanque acumulador, reemplazaría la boquilla de ingreso de agua fría al termotanque solar. Habitualmente el agua fría ingresa por alguno de los laterales del termotanque, en algunos modelos por la parte inferior. Hay infinidad de modelos, de marcas, pero en definitiva todos tienen una entrada de agua fría, una salida de agua caliente, y en la parte superior tienen 3 boquillas para distintos usos. Entonces el agua fría que habitualmente entra directo al termotanque solar, en este caso cuando utilizamos el tanque de prellenado porque notamos que hay un exceso de la presión adecuada, el agua fría entra al tanque. ¿Para qué? Para que ese tanque de prellenado, a través del helicoide interior que tiene, reduzca la presión de agua con que llega desde una bomba o desde una cisterna o desde algún otro tanque demasiado elevado, y ese agua entonces ingrese al tanque de acumulación con la presión adecuada. Es un sistema súper sencillo, muy accesible, y evitamos el salto a un equipo de mayor costo y de una situación de instalación un poco más compleja. Otro elemento que tenemos dentro del termotanque es lo que llamamos ánodo de magnesio. Son varillas, algunas roscadas, otras con un capuchón plástico, que es la barra de magnesio. Es una barra que se coloca en el interior del tanque de acumulación. ¿Con qué fin? Con lograr que todo lo que sea incrustaciones de sarro, de salitre o cualquier otro mineral que pueda tener el agua con el que se está trabajando en ese sitio, quede incrustado en la varilla y no en las paredes interiores del termotanque. El termotanque, este tacho de acumulación, es un doble tacho de acumulación. Es decir, hay 2 cilindros, uno interior de acero inoxidable donde se acumula el agua y un cilindro exterior, que es el que vemos. Puede ser de acero inoxidable exterior, puede ser de chapa pintada, puede ser de acero anodizado, es decir, hay muchas variables también dependiendo de las marcas. Siempre el interior es de acero inoxidable, también viene galvanizado. ¿Por qué doble cilindro? Porque entre esos 2 cilindros hay un espesor de 5 centímetros para el aislante.
Entre ambos cilindros hay un aislante de poliuretano expandido de alta densidad de 5 centímetros. Eso lo que permite es evitar que el agua que está caliente dentro del tacho interior pierda por conducción ese calor hacia el exterior. Entonces, con ese aislante y ese cilindro exterior de vista, evitamos entonces la pérdida de calor del interior al exterior del ambiente, el calor del agua. Este tacho lleno de agua, con este implemento, en muchas zonas donde el agua es muy salitrosa, es agua muy dura, a veces en instalaciones muy viejas con mucho sarro, hemos visto que, lógicamente, al ingresar agua desde una cañería, todo lo que trae el agua, todo termina dentro del tanque acumulador también. Entonces, la disposición de ese elemento genera una mayor vida útil al equipo interior, evitando que cualquier incrustación de sarro o de sal se incruste en las paredes del tanque y lo haga en esa barra. Es una barra que puede ser colocada de forma roscada dentro del tanque por unos orificios que tiene en los laterales, o en este modelo que tiene un capuchón plástico pueda ser incorporada dentro de uno de los tubos de vidrio. Es una varilla que obviamente de acuerdo a la calidad del agua de la zona se debe ir controlando con cierta frecuencia para ver el estado de la misma. En algunos casos donde la calidad del agua es muy buena, pueden pasar 2 o 3 años y el ánodo está limpio. Se saca, se revisa, se retira la incrustación que pueda tener y se vuelve a colocar. En otras locaciones han pasado 3 o 4 meses y hemos encontrado el alambre interior de la barra. Se ha comido todo el magnesio. Entonces, la habitualidad de la reposición de esa varilla de magnesio dependerá de la calidad del agua de la locación donde está el termotanque. ¿Qué otro elemento tenemos como accesorio? La resistencia. Como pasa siempre, uno no puede controlar el clima. Tenemos días espléndidos de sol, días nublados, días de lluvia, y no siempre el valor de la radiación solar es la misma, ni siquiera en el mismo día. Entonces, en muchos casos se coloca un dispositivo auxiliar, que es una resistencia térmica con termostato, es decir, nosotros a través de ese termostato podemos definir cuál es la temperatura que queremos del agua dentro del tanque acumulador. Y esa resistencia lo que permite es que en casos de seguidillas de días nublados o una frecuencia de mal clima donde la radiación solar no sea suficiente para lograr esa temperatura del agua deseada, la resistencia colabore en esos casos para mantener esa temperatura del agua que nosotros prevemos necesaria para la actividad doméstica. Es una resistencia eléctrica que se coloca aquí donde ven ese capuchón de color blanco. Lo que está acá es el termostato. Esto de color verde es el pequeño reloj para regular la temperatura interior del agua. Obviamente es una resistencia eléctrica, se genera un cableado eléctrico, siempre con una protección exclusiva para la resistencia, ya que ante cualquier mantenimiento debemos cortar el suministro eléctrico de la resistencia para hacer cualquier tipo de trabajo dentro del termotanque. Normalmente esa resistencia puede ser activada de forma manual cuando uno supone o necesita que tiene que colaborar en el calentamiento del agua, y en muchos casos se deja automatizado para evitar el hecho de tener que encender y apagar la resistencia, de no olvidarse la resistencia encendida, y se automatiza con un dispositivo muy común que es un timer que se coloca en general siempre al lado de la llave de protección de la resistencia, un timer digital. ¿Qué permite el timer digital? Programar distintos horarios de encendido de la resistencia, horarios que tienen que ver y que se acuerdan con el cliente de acuerdo a la rutina de la casa. Se programa un horario de encendido, muchas veces se programa un horario de finalización, es decir, se programan determinados periodos de funcionamiento de la resistencia. Ahora ustedes me dirán, ¿calentar por calentar? No, no calentamos por calentar, justamente como ese timer está adosado a la resistencia con termostato, el timer en determinado horario
programado da una señal para encender la resistencia. Pero si la resistencia a través del termostato testea que la temperatura del agua dentro del termotanque es la adecuada, la programada, la resistencia no enciende. Y ese timer durante ese periodo de funcionamiento programado testea varias veces hasta que termina su ciclo de testeo. De esa manera, la resistencia solo encendería si realmente la temperatura del agua en el momento en que se solicitó la activación de la resistencia estuviese por debajo del valor programado y necesario. De esa manera se optimiza el uso de la resistencia en periodos muy cortos, se optimiza obviamente el uso de energía eléctrica y se regula la temperatura del agua y el uso de esa resistencia adecuándose a la rutina del cliente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando no podemos asegurar que desde un tanque de agua aprovisionemos al termotanque solar? Permítanme que les voy a mostrar otra imagen. Como en este caso. Tenemos un termotanque ubicado a espaldas de una instalación con tanque de reserva elevado. En este caso, la situación es, desde el propio tanque de reserva ingresa agua al termotanque solar. Calienta y el agua vuelve y se conecta a la cañería de bajada de agua caliente domiciliaria, que es esa que se ve ahí atrás. Ese es el circuito lógico que tiene este termotanque aprovisionado desde un tanque de reserva. Con ciertos condicionamientos, ciertos requisitos, porque justamente, como han visto también en física, todo lo que es circulación de fluidos, necesitamos cierto desnivel de agua para que el agua fluya naturalmente, cierta velocidad, cierto diámetro de cañerías y demás. Bueno, todo eso se aplica en las instalaciones. Obviamente, si el nivel de salida del agua es inferior al de entrada del agua, no vamos a llenar el termotanque. Y lo que corremos el riesgo es que generemos una circulación inversa, es decir, que desde el termotanque solar enviemos agua caliente al tanque de reserva. Entonces, por la cañería de agua fría, bajemos también agua caliente. Entonces, el requisito fundamental es el desnivel para poder aprovisionar por gravedad y naturalmente el termotanque solar. Se requiere como condición, cuando uno analiza la ubicación de un tanque de reserva a sabiendas que va a colocar un termotanque solar, que esa altura entre pie de termotanque y la salida de provisión de agua del termotanque tenga por lo menos 1,70 m. De manera tal que estamos holgados y con la suficiente tranquilidad de que el agua va desde el tanque de reserva al termotanque solar con pendiente y con llenado natural por gravedad. Las cañerías son las cañerías habituales. En el caso del termotanque solar también depende mucho de las marcas, pero habitualmente el ingreso de agua es con cañería de 3/4 y la salida de agua caliente con cañería de 3/4. No hay nada fuera de lo habitual en el manejo de los materiales que solemos tener en obra. ¿Qué pasa cuando no tenemos ese tanque de agua? Y tenemos estas instalaciones. Arriba de un techo, esto no tenía tanque, ni siquiera tenía cisterna, esta vivienda. O en este caso, una vivienda donde se dispuso no proyectar un tanque elevado y sí teníamos cisterna y bomba. En esos casos, donde necesariamente el agua para llenar el termotanque viene de algún otro dispositivo y por bombeo, nosotros allí primero, tendremos que evaluar el tema de la presión. En este caso hacía falta un tanque de prellenado intermedio, en este caso no, el agua ingresaba directo al termotanque solar, pero necesariamente ahí vamos a utilizar un dispositivo que nos permita regular el ingreso de agua al termotanque solar, que nos permita controlar el llenado y el vaciado del tanque de agua, y ese dispositivo es un controlador automático.
Este es el frente del controlador, una pieza muy pequeña, tiene 15 por 20 centímetros. Hay otros modelos también, muy diferentes, y hay muchísima variedad. Este es uno de los más grandes en tamaño, hay otros que tienen un tamaño tipo display de alarma, muy pequeños. Pero, ¿qué es lo que contiene este controlador automático? Ese controlador automático ya regula a través de una electroválvula el ingreso de agua al termotanque solar. Esa electroválvula es esta que está acá, se coloca en la entrada de agua del termotanque. El controlador automático, a través de esta electroválvula, que es un dispositivo que tiene una circulación definida del sentido del agua, y una pequeña plaqueta que con un pulso eléctrico abre o cierra el paso del agua. Eso hace que el controlador, a través de su display, donde aparece el dibujo en corte del tacho acumulador y el nivel de llenado de ese tanque, dispone el llenado del termotanque solar para lograr definidamente una capacidad programada, la mitad, 3/4 partes, el llenado total. Eso se programa de acuerdo al uso del termotanque. Ese controlador también, ¿cómo permite ese llenado del agua? ¿Cómo censa el nivel del agua que tiene adentro el tanque acumulador? Lo censa a través de justamente esta varilla siliconada con una varilla metálica adentro. Es un sensor de temperatura y de volumen de agua, de nivel de agua. Es esta que está ubicada acá, ese capuchón negro que ven aquí es un capuchón que está aquí en este extremo. Esta es una varilla que se descuelga dentro del tanque, cubre toda el diámetro del tanque, lo que permite es justamente censar el nivel del agua, si está al 25%, 50%, 75%, 100% del nivel de llenado, y también censa la temperatura del agua. Entonces, en función de este censado, el controlador acciona la electroválvula para que llene el termotanque en combinación con la bomba que tengamos de la cisterna, por supuesto. Trabajamos ahora relacionados con ese equipamiento que posee la obra para el llenado de agua, para la provisión de agua. Censa la temperatura. ¿Y para qué es necesario el censado de la temperatura? Porque automáticamente también enciende o no la resistencia térmica si hiciera falta, como apoyo ante a lo mejor una disminución o varios días de bajo valor de radiación solar. Es decir, que en estos casos donde no tenemos una posibilidad de provisión natural de agua, también existe la posibilidad de colocar el termotanque solar con estos dispositivos. Lógicamente, como siempre hablamos, cuando uno proyecta la instalación de un termotanque solar, supone que lo que está intentando es alejarse o aislarse o independizarse lo máximo posible de todo lo que es la provisión de consumo eléctrico o de consumo de otras vías de combustible, como el gas para calefaccionar o para calentar el agua. Entonces, lo ideal sería que uno proyectara la instalación de un termotanque solar teniendo en cuenta todos los condicionantes naturales para que funcione. Eventualmente, cuando no pudiera ser de esa forma, existen elementos que nos permiten tener un termotanque solar adecuándonos a las condiciones de ese medio. Ustedes me dirán, ¿qué pasa? Se corta la luz y estoy igual que antes, sin agua. Bueno, ¿qué sucede? Justamente eso, dejo de tener la provisión de agua fría al termotanque solar. ¿Por qué? Porque si se cortó la luz, el dispositivo de bombeo de la cisterna no funciona, la electroválvula va a seguir pidiendo el llenado. ¿Por qué? Porque el controlador tiene una batería con capacidad de funcionar durante 2 días. Es decir, que el corte de luz no afecta el control del equipo, pero lamentablemente no soluciona el problema de la energía eléctrica que impide que la bomba de la cisterna nos dé agua. Entonces va a pedir agua, no va a tener respuesta, va a haber agua acumulada dentro del termotanque solar. El controlador lo que permite al cliente es visualizar qué cantidad de agua caliente le está quedando, y lo que uno instruye al cliente en ese momento es
que aprenda a manejar el recurso, porque sin energía eléctrica, sin poder bombear agua, lo que va a tener que hacer es un uso medido del agua caliente, porque ante la eventualidad de consumir sin control el agua caliente que tiene ya acumulada en su termotanque, no lo va a poder reemplazar con agua fría para calentar, porque no le está ingresando agua fría. Es decir, el consumo allí tiene que ser controlado y medido, porque no va a haber abastecimiento de agua fría al termotanque para que se pueda generar el calentamiento del agua caliente. Entonces, esos son estos mix que empiezan a aparecer donde la energía solar no puede resolver todo, ¿es cierto? Salvo que la casa tenga un equipo fotovoltaico y que también le dé energía solar. Pero bueno, no siempre sucede así. Lo que hay que tener en cuenta también, justamente cuando pueden suceder estas cuestiones de falta de provisión de agua, no solo porque hay un corte eléctrico con la bomba de perforación, algún problema en la provisión de agua desde el tanque de reserva, hay un corte de agua en la zona y el tanque de reserva también pudo haberse vaciado, una rotura de cañería, una rotura de una llave de paso que evita el paso normal de agua, es decir, eventualidades existen, siempre puede suceder. Entonces siempre lo que hay que tener en cuenta es que siempre llegue agua fría al termotanque solar. Un elemento importantísimo del termotanque solar es que, y sobre todo en nuestra zona, tiene una altísima capacidad de calentamiento de agua. Desde más o menos agosto-septiembre, los termotanques solares, a partir de estos dispositivos, y este dispositivo que se llama ruptor de vacío, es una cañería que se instala en la parte superior del tanque justamente para permitir el venteo del exceso de temperatura interior del agua caliente. A partir de agosto-septiembre, en la mayoría de los termotanques solares van a ver que por ese ruptor de vacío salpica agua y sale vapor. ¿Por qué motivo? Porque en muchos casos el agua dentro del termotanque llega a altísimas temperaturas, inclusive a veces hasta 100 grados, por eso sale vapor. Se logra evaporar el agua dentro del termotanque y entonces ese ruptor de vacío, ese venteo, permite alivianar la presión que se está generando por la evaporación del agua. Fundamental la instalación del ruptor de vacío en todos los termotanques solares. Aquellos no presurizados y presurizados. Inclusive en los presurizados, además del ruptor, hay una válvula de venteo automática que viene junto con el termotanque. La acumulación de alta temperatura y vapor dentro del termotanque debe ser naturalmente eliminada para evitar justamente una sobrepresión interna. Y otra cosa que hay que evitar, y justamente por eso hay que controlar que las instalaciones estén hechas adecuadamente, es que el termotanque se vacíe de agua. ¿Por qué motivo? Porque el termotanque se vacía de agua, pero no quiere decir que esté vacío, sino que está lleno de aire. Y el aire también se calienta exactamente igual que se calienta el agua. Ahora, ¿qué sucede? El aire se calienta muchísimo más rápido, con menos cantidad de radiación solar que el agua. El aire se calienta con un calor específico de 0,5 kilocalorías y el agua con 1 kilocaloría. Es decir, con la mitad de la cantidad de energía calórica caliento el aire. De manera tal que si el termotanque se vacía y se llena de aire, se calienta muy rápidamente, eleva muy rápidamente la temperatura y podemos tener problemas justamente de exceso de presión por vapor, por exceso de temperatura en el aire. Entonces, 2 o 3 cuestiones siempre a controlar es un correcto abastecimiento del agua, control del abastecimiento del agua, si es de manera natural o de manera forzada, una correcta eliminación de el exceso de temperatura y la posibilidad de vapor dentro del termotanque. Cuando hablábamos de la instalación, que yo les decía, por supuesto, siempre expuesto al sol, eso es lo fundamental, también hay ciertos requisitos técnicos para que funcione correctamente. Bueno, mucho lo hemos hablado, el tema de la diferencia de nivel, por supuesto, eso es fundamental, la orientación. Y después,
Otra cosa que tenemos que cambiar un poco nuestra rutina. Nosotros proyectábamos siempre pensando que el elemento calentador del agua estaba en el lavadero, en la cocina o en algún cuartucho de servicio. ¿Y qué pasaba con el instalador? Charlábamos con él, hacíamos las instalaciones, la provisión de agua fría llegaba al lavadero y de ahí calentaba y de ahí se distribuía el agua caliente domiciliaria. Bueno, ahora con el termotanque ya no sucede así. El termotanque está arriba del techo. Entonces lo que nosotros debemos prever es el abastecimiento del agua fría en el techo. Y lo que debemos prever también es que desde el techo se va a realizar toda la distribución de agua caliente sanitaria a la vivienda. Ya no va a ser la distribución desde el lavadero. Entonces también hay diferencias en el armado de la instalación, sobre todo de agua caliente y la provisión al elemento calentador. El elemento calentador ya no está en el interior de la vivienda, está en el exterior. Entonces eso implica también un trabajo de proyecto y un trabajo en equipo con el instalador. Todavía sucede que encontramos casas hechas a nuevo con el requerimiento de poder instalar un termotanque solar y cuando relevamos y vemos la instalación está hecha como tradicionalmente hacíamos pensando en un calefón, una caldera, un termotanque en el lavadero, de manera tal que nada llega a techo, que no tenemos cañería ni de provisión ni de abastecimiento de agua caliente. Entonces esas son estas pequeñas modificaciones que debemos incorporar en nuestra cabeza si estamos pensando en un diseño con un equipamiento solar para calentamiento. ¿Qué sucede? No siempre sabemos si el cliente va a querer colocar un termotanque solar. Entonces, normalmente, muchos profesionales lo que están haciendo es proyectar para ambos sistemas. Si el cliente compró la caldera, el termotanque o el calefón, bueno, obviamente se hará esa instalación, pero se deja previsto ya la instalación a techo con las necesarias llaves de paso y el bypass correcto para en algún momento que se desee cambiar el sistema de calentamiento de agua, se puede hacer sin ningún tipo de problemas con una instalación ya existente de obra proyectada en forma correcta y simplemente con un retiro del equipo y colocado de otro. Entonces esa es una de las grandes diferencias que vemos ahora, el hecho de tener que pensar que la alimentación de agua y la distribución de agua caliente ya se hace desde otro lugar muy diferente de la obra, donde nosotros habitualmente teníamos costumbre de proyectar. ¿Qué sucede también? Tenemos que pensar no solo en la provisión del agua y en la distribución de agua caliente, sino en que este equipo solar tiene esta resistencia térmica como un sistema de backup y al techo también debiera llegar una cañería eléctrica para poder en su momento hacer la conexión de este sistema de soporte. Y si estamos en una situación donde nuestro proyecto, por ciertas circunstancias, no tiene una alimentación desde el tanque de reserva y sí lo tenemos desde una cisterna, es decir, donde no vamos a tener posibilidad de trabajar con un llenado natural del termotanque, en ese caso no solo debemos prever todo esto, la provisión de agua fría, la distribución del agua caliente en techo, la llegada de una cañería eléctrica a techo para la resistencia, sino además otra cañería más eléctrica a techo, pero ya no para un cableado eléctrico, sino para un cableado de señal, que es el cableado que necesita el controlador automático, para que se pueda cablear desde ese monitor que se coloca internamente en algún espacio de la vivienda hasta el techo y que pueda regular el sensado del llenado y de la temperatura del agua. Son pequeños requerimientos técnicos que hacen a la infraestructura y hacen a que esté planteado dentro de las instalaciones que hacemos al proyectar. Bien, cuando hablábamos de ubicación, obviamente lo primero que teníamos en cuenta era la orientación, pero muchas veces la orientación nos juega malas pasadas. No siempre el norte es el lugar más sencillo para instalar un termotanque, ni más adecuado, ni el más cómodo. Entonces muchas veces buscar la mejor orientación hace que tengamos que ubicar equipos en situaciones bastante complejas o por lo menos que determinan alguna modificación de las partes del equipo.
Por ejemplo, normalmente la estructura es triangular, pero es una estructura sumamente simple, es un gran mecano, es decir, que es una estructura totalmente amigable para ser modificada, de acuerdo a la cubierta en la que nos encontremos. Normalmente las cubiertas más complejas para adaptarse siempre son las cubiertas con algún tipo de pendiente, las cubiertas inclinadas. Por ejemplo, en este caso particular, teníamos el norte en sentido transversal a la pendiente de la cubierta. Entonces, evidentemente lo que se hizo fue prolongar las patas del termotanque para poder lograr la horizontalidad del tanque acumulador, que es condición sine qua non, y condición sine qua non verticalidad de las patas. Estas dos patas traseras que soportan la cuna donde apoya el tanque de acumulación es el elemento fundamental que descarga el peso del agua del tanque acumulador. Entonces, la verticalidad de las patas y la horizontalidad del tanque es condición que se debe lograr en cualquier tipo de cubierta. De la misma manera que adaptamos las patas, también muchas veces tenemos que adaptar el tipo de cubierta. En este caso teníamos la condición de clavadores a la vista y lo que se hizo fue, para obviamente resguardarnos por la pendiente, trabajar sobre las dos líneas de clavadores con una estructura suplementaria y ahí sujetar el termotanque. Todo es factible, todo se puede realizar. En este caso, que es el que ven aquí arriba, la superficie también era una pendiente, era un sector muy angosto, con bastante pendiente, pero ya la pendiente del techo nos daba la inclinación adecuada que debía tener el termotanque. Es decir, la pendiente del techo era similar a la pendiente que tiene la estructura triangular. De manera tal que ahí la adaptación fue para trabajar la estructura del termotanque coplanar al techo, es decir, copiando la pendiente del techo. Y lo que se hizo simplemente fue la modificación de las patas de la estructura para elevarlo un poquito más del techo, para que permitir el escurrimiento del agua, limpieza y demás, y obviamente, bueno, el soporte del termotanque, pero lo que se hizo fue eliminar el formato triangular de la estructura, porque ya el techo tenía la misma pendiente de la estructura. En este caso, el norte está absolutamente opuesto a la pendiente del techo. Entonces acá lo que se hizo fue suplementar las dos patas traseras para permitir la horizontalidad del tanque y la verticalidad de las patas. En este caso se trabajó con la estructura triangular, pero se la colocó en ambas aguas. Las patas traseras en la pendiente que cae hacia el sur y las patas delanteras sobre la pendiente que cae al norte, aprovechando que la cumbrera pasara por el centro de la estructura triangular sin deformarla. De esa manera logramos, primero, una situación de soporte mucho más franco, mucho más estable, sin ningún tipo de deformación de la estructura, y porque además aprovechamos los clavadores que teníamos en ambos faldones. Sobre las patas traseras utilizamos uno de los clavadores y sobre las patas delanteras otro de los clavadores del techo original. Como ven ustedes, la posibilidad de modificación de la estructura es súper variable. Dependiendo del caso y la condición, nosotros podemos transformar esa estructura en una que realmente cubra con las condiciones necesarias. Ahora, además de cubrir las condiciones necesarias de orientación, de adecuación a la cubierta, siempre antes de cualquier instalación, lo que hay que prever y verificar con un relevamiento previo es la cubierta sobre la cual se va a hacer la instalación. La cubierta obviamente debe ser una cubierta cuya estructura permita una carga de peso semejante a la del termotanque solar lleno y por lo menos 2 personas que van a ser las adecuadas para la instalación. Piensen ustedes que los termotanques solares
vienen desde una capacidad de 150 litros hasta 400 litros. Y si estamos hablando de un promedio de un termotanque que es el más convencional de todos, el de 200 litros, estamos hablando que ese tanque acumulador de 200 litros carga 200 kilos de peso. Por cada litro de agua tenemos 1 kilo de peso. Entonces tenemos 200 kilos de agua en el tanque acumulador y aproximadamente 50 litros en los tubos de vidrio. Estamos hablando de un equipamiento de 250 kilos más 2 personas. Entonces, siempre la evaluación previa de la superficie donde se instala un equipo es fundamental. Tenemos que tener en cuenta esa sobrecarga de peso. Bueno, en lo que respecta a instalaciones solares para provisión de agua caliente, esto es lo que podemos tener en estos momentos en mercado, disponible, con provisión inmediata. Y como habrán visto, no son instalaciones complejas, cualquiera de ellas es una instalación que perfectamente es factible de proyectar, es posible de hacer aún con una obra construida y obviamente muchísimo más si ya podemos desde un proyecto prever la instalación de alguno de estos equipamientos. No sé si les ha quedado alguna duda, alguna consulta respecto de estos equipamientos. Sí. Profe, una pregunta. Sí. ¿Durante todo el año es eficiente el termotanque Sí. solar sin el uso del calefón? Sí, no hace falta el calefón. Es más, en muchos casos hay gente que pone el termotanque solar para que el agua caliente del termotanque solar vaya a la cañería del calefón o del termotanque. Claro. La estás mareando al agua en realidad, porque claro, sería hasta más lógico en el calefón, porque en definitiva el calefón es un calentador instantáneo, recibe agua, pasa por serpentina, sale caliente. Entonces ahí, digamos, podríamos negociar algo, pero en realidad el termotanque solar tiene una capacidad de calentamiento altísima, la temperatura del agua a la que llega a las instalaciones es muy alta, en general siempre se mezcla. Y ahora que dijiste que siempre se mezcla, te voy a mostrar un dispositivo que creo que no lo mencioné, que es este, que es una válvula termostática, después te comento para qué sirve. En realidad no haría falta que el termotanque solar vaya a ninguno de estos dispositivos de calentamiento. En general, cuando ya han existido calderas o calefones colocados, lo que se hace habitualmente es retirar ese equipo y se genera un bypass ahí mismo en la instalación. Es decir, en la cañería que daba agua fría al calefón y del calefón salía agua caliente, se hace una unión, un bypass. Y se evita una intermediación con un equipo que en el caso inclusive del termotanque estás cargando agua caliente en un recipiente que a lo mejor ya tiene agua fría y estás bajándole la temperatura. Entonces no es lo ideal el mix, no es lo ideal el mix. Funciona perfectamente solo y funciona, como vos me preguntabas, durante todo el año. Aún en invierno funciona perfectamente bien, a veces sin uso de resistencia, para nada. En verano, para nuestra localización, es un exceso de calentamiento. En general, por eso les decía que desde agosto, septiembre empiezan a ver eruptor de vacío, eliminando salpicadura de agua y de vapor, porque calienta muchísimo. Y en muchos casos, que están súper expuestos al sol, nosotros a veces les solemos recomendar a los clientes que cuando ven que hay una permanente salida de agua y de vapor por el eruptor, abran la canilla de agua caliente para hacer circular el agua caliente. ¿Eso qué va a implicar? Que cuando sale agua caliente por una cañería, entra fría por la otra, inmediatamente. Entonces renuevan el agua interior del tanque de acumulación, disminuyen la temperatura con la mezcla y evitan entonces la salida de agua por ese eruptor. Y en otros casos, mucho más extremos, sobre todo cuando la gente sale de vacaciones, que pasa varios días fuera del domicilio, donde no hay movimiento de agua, obviamente, no hay esta posibilidad de la mezcla forzada que hacemos abriendo la canilla del agua caliente, que tapen los tubos de vidrio, que tapen con una media sombra o con una lona ya prevista, la media sombra con una sujeción en 4 puntas a la estructura, tapando los tubos de vidrio
estoy evitando la absorción de radiación solar por los tubos. Simplemente eso. Los tapo, no absorben. Entonces, en muchos casos, para evitar que durante esos 10 días, 15 días que no hay nadie en el domicilio, que no hay uso, no se genera un sobrecalentamiento innecesario. En muchos casos, cuando en verano calienta muchísimo el agua y no han utilizado a lo mejor una válvula termostática para regular la temperatura de salida, la gente ya sabe y lo ha ido probando a lo largo del tiempo, bueno, ya tiene la media sombra preparada, y si tiene un termotanque de 200 litros con 20 tubos, tapa 5 o tapa 10. Y ya sabe que con el resto le alcanza y le sobra en pleno verano para tener agua caliente sanitaria. Y cuando empieza la temporada ya de temperaturas más bajas y demás, lo vuelve a descubrir para tener mayor superficie de absorción solar. Profe, y una cosa más. Sí. En época de invierno, por ejemplo, si Sí. nosotros vemos que el más convencional son 200 litros, Sí, el más frecuente para 4 personas. Se calcula 50 litros por persona más o menos, 40-50 litros por persona. a la noche cuando ya no se da el fenómeno por el cual se sigue calentando agua, ¿no se me hace deficiente 200 litros? Por ejemplo, a la noche cuando son 4 duchas, 4, lo que sea. Bueno, pero vos 4 duchas, suponete que te bañes tarde, 10 de la noche. Claro. El termotanque estuvo calentando el agua durante todo el día y justamente tiene la capacidad de preservar el agua caliente por ese tema del doble cilindro con el aislante. Pero el litro 201 ya lo tengo frío con esto. No es 201, porque vos te duchaste, consumiste, suponete, 20-25 litros o más si te lavaste la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que vos vas consumiendo se repone, enfría inmediatamente. Es un llenado, claro. Cada vez saliendo más tibia el agua. Exactamente, entonces al ingresar agua fría, ¿qué sucede? Va disminuyendo la temperatura que está acumulada en el interior. Yo siempre les comento a los clientes, cuando uno instala equipos solares, tiene que volver a estudiar cómo usar las cosas, porque es otra metodología, es otro recurso, estamos dependiendo del sol, ¿está? Entonces no es que tenemos el calefón en piloto encendido y cuando prendo abro la canilla de agua caliente enciende el mechero. Esto es un recurso que durante ciertas horas del día, las horas diurnas, está calentando. Me calentó agua y me lo acumuló en un tanque. Mientras yo use agua caliente durante las horas diurnas, lo que decíamos recién, el uso hace que ingrese agua fría, inmediatamente la calienta, porque es poco volumen de agua y se calienta rápidamente. ¿Qué sucede si yo todo mi uso de agua caliente lo dejo en horario nocturno? Evidentemente lo que voy a generar es que el primero que se bañó divino, el segundo más o menos y el tercero pega el grito, ¿está? Entonces hay que, claro, hay que... Cuida la resistencia un rato. Claro, bueno, lógicamente está la resistencia, si el equipo la tiene colocada, no te vas a dar cuenta que el agua está más tibia porque la resistencia te la adecuó para esos horarios. Pero si no la tuvieras y tuvieras que hacer uso natural del agua caliente, lo que uno tiene que hacer es cambiar un poco los hábitos, es decir, generar todos los usos de agua caliente que son de demanda obligatoria, una ducha, un lavado de vajilla y demás cuestiones, en horarios donde yo sepa que tengo rápida recuperación del agua caliente, o que si uso el agua caliente porque me bañé a la noche a las 10 y me fui a dormir, ¿qué pasa? Yo recién hasta el otro día y que salga un poquito el sol y me recaliente ese agua que está a un término medio de temperatura, no voy a poder disponer de agua caliente en las condiciones que yo pretendo, ¿está? Entonces, justamente esto que estamos hablando de la reeducación del uso del agua caliente solar tiene mucho que ver con el tema de esta programación de la resistencia con el timer. ¿Cómo lo programamos? Y charlamos con la gente. Entonces me dice, y sí, mira, yo salgo a trabajar a las 9, nos bañamos. O no, salgo a trabajar a las 9, pero no nos bañamos cuando volvemos, a la tarde. O acostumbramos a bañarnos a la noche. O vienen los chicos a las 5 y se bañan todos. Bueno, en función de las rutinas vamos adecuando la programación de esa resistencia. ¿Para qué? Para que no le pase lo que vos dijiste, que si se quisieron bañar todos a las 10 de la noche porque vinieron de trabajar, porque los chicos entrenan y llegan a esa hora y se quieren bañar o lo que fuese, tengan la disponibilidad del agua caliente como corresponde.
Vos me decís, sí, pero al final la calienta la resistencia. No, no es que la calienta la resistencia. La resistencia va a colaborar en ese horario donde el agua, en lugar de estar a lo mejor a 45, está a 40 o a 39 o a 38. ¿Por qué? Porque se lavaron los platos también y entró agua fría. ¿Está? Entonces, colabora en hacer el calentamiento faltante para lograr la temperatura adecuada. Ese es un poco el objetivo de la resistencia. Gracias. Esta válvula termostática, disculpen, es una válvula que se pone en la cañería de bajada de agua caliente. Es una válvula de 3 vías. Ingresa agua y sale agua, pero a su vez ingresa por la T. ¿Para qué sirve? Cuando uno, en determinados lugares muy específicos, necesita que la temperatura del agua salga a cierto valor. Entonces, la cañería de agua caliente que viene del termotanque ingresa por un lado. Por acá tiene otra cañería de agua fría que se dispone desde el tanque de reserva o desde algún otro elemento de provisión de agua. La válvula interiormente genera la mezcla, llega a la temperatura adecuada que se regula con esta maniobra, es una palanca que rota y definimos la temperatura del agua, y sale entonces la cañería de agua caliente, que es la de distribución, con la temperatura adecuada. Domésticamente no se utiliza mucho porque uno genera la mezcla con las griferías, pero muchas veces en instalaciones en clubes o en espacios donde hay mucho movimiento de gente, no hay una persona digamos destinada al control del termotanque solar. A veces porque se va creciendo y las griferías no se controlan si tiene para mezclar o no mezclar, y quedó una grifería solo de provisión de agua fría y quedó conectada en la cañería de caliente, puede suceder que en el uso de esa grifería salga el agua con una temperatura altísima y produzca, por supuesto, quemaduras. Entonces, en esos lugares así donde no hay demasiado control de la disposición del agua caliente, se utiliza esa válvula termostática como seguridad, y se dispone que el agua salga a cierta temperatura. Sí. Decime, en nuestro país, ¿a partir de qué latitud más o menos no podemos usar más tanques acumuladores en techo y tenemos que ir al sistema de... Donde tengas en invierno temperaturas bajo cero permanentes durante todo el invierno, no como nosotros que podemos tener 1, 2, 3, 4 días aleatoriamente, pero donde empiecen los periodos de frío y ya la temperatura sea bajo cero constante hasta que termine el periodo de invierno, ahí tenés que colocar el otro equipo, porque evidentemente tenés peligro de congelamiento. Bajo cero, peligro de congelamiento, sí. ¿Ese otro equipo puede tener un termoacumulador adentro de la vivienda o en un espacio? Cualquiera de estos equipos se puede adosar a un equipo calentador, no hay ningún inconveniente. Sí, se puede adosar un equipo calentador. En general no es necesario, pero se puede hacer, sí. Colabora en el calentamiento con a lo mejor otro equipo que ya calienta por otra vía, por ejemplo, a gas. Sí. En complejos grandes, donde claro, hay mucho consumo, que lo tenés que garantizar. Exacto, sí. En hotelería, por ejemplo, donde vos ves los techos, que a lo mejor tenés una cantidad de termotanques solares uno al lado del otro, con un sistema todos en red, pero obviamente puede suceder. Obviamente ahí ya tenés el controlador, tenés la resistencia, tenés un montón de dispositivos que se colocan para asegurar sí o sí la provisión de agua. Pero no está de más y es posible adosarlo también a otro elemento por las dudas calentador. Sí, ningún problema. Bueno, creo que claro. En esta otra parte de la charla, yo la voy a dejar ubicada acá, lo que van a escuchar es la provisión de energía eléctrica a través de equipamiento fotovoltaico y equipamiento solar. Hay distintos tipos. Daniel Iturriós va a estar a cargo de esta charla. Él siempre ha trabajado en el área de iluminación y ahora volcado a la parte de iluminación solar. Por supuesto también se ha especializado en la parte fotovoltaica. Y no solo le va a comentar los distintos tipos de equipos, sino también justamente esos requisitos fundamentales para que ustedes puedan tenerlos en cuenta en la etapa de proyecto. Eso es
fundamental porque es un enorme paso ganado previo a la adquisición y a la instalación de un equipo. Y también les va a comentar algunas cuestiones en relación con distintos programas que tenemos en la nación y en la provincia, que tienen que ver con la, digamos, la estimulación para la instalación de este equipamiento solar en domicilios, en industrias, en empresas y demás. Gracias, chicos, por todo. Buenas tardes, bueno, un gusto estar acá. Lo que vamos a ver ahora es el tema de la parte fotovoltaica. Santa Fe en sí fue pionera en vender el excedente a la red a través de un medidor bidireccional. El sistema se llama prosumidores. Pasó en otra época a ser un programa ERA, y ahora está volviendo otra vez el prosumidores 4.0. Dentro de la energía solar, les voy a pedir, chicos, que me frenen si quieren hacer alguna consulta, porque en esto, siempre aunque parezca una pregunta tonta, no, yo sigo preguntando todavía. Párenme y me preguntan, no se queden con las dudas, por favor. Dentro de los equipos solares hay tres tipos de equipos. El on-grid, que es este, el off-grid, que es el de circuito cerrado para aquellos lugares donde no hay red eléctrica, y después tenemos el híbrido, que hace el trabajo de los dos, exactamente. El equipo grid, ¿cómo trabaja? O mejor dicho, vamos a ver cómo lo programamos, cómo lo diagramamos según en cada caso, ya sea domicilio, comercio e industria. En el caso domicilio, nosotros para mencionar un equipo solar a un cliente le tenemos que pedir la última factura. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver el historial para atrás en kilowatt que ha consumido. La ley no nos permite poner un equipo más grande de lo que nosotros consumimos anualmente. Entonces, le pedimos la factura y de esa forma tenemos forma de diagramar qué equipo le va a cada cliente. En la energía solar lo que tiene de bueno es que podemos ir de menos a más. Si hoy el cliente quiere poner un equipo de 5 kilowatts y le permite llegar hasta 10, y dentro de 2 años adosar otro más de 5 kilowatts, se puede hacer. Se ponen los equipos en paralelo, tanto inversor como paneles, y podemos seguir aumentando la capacidad. Entonces, el equipo solar on-grid, después voy a ver si le puedo conectar mi computadora y le muestro en vivo cómo está funcionando un equipo, porque todos los equipos se monitorean. El panel produce electricidad continua y lo manda al inversor, y el inversor lo convierte en alterna, que es la que nosotros utilizamos en nuestro domicilio. El equipo solar se conecta aguas abajo al tablero de la casa. ¿Qué significa? Aguas arriba viene en este caso la EPE, pasa por el tablero de todas las protecciones de la casa, y aguas abajo sale el consumo. Una vez conectado el equipo solar, empieza a mandar él. ¿Qué quiere decir? Si ahora estás consumiendo 1000 watts en tu casa y el equipo te puede entregar los 1000, te entrega los 1000. Si no le alcanza porque está nublado y entrega 500, va a tomar 500 de la EP para completar tu carga, que son los 1000. Ahora, si hay sol y no tenés consumo, te puede entregar 2000 watts, 1000 te entrega a vos y 1000 lo manda al medidor bidireccional que te pone la EP. La EPE, la EPEC o la cooperativa que tengan ustedes. Te lo envía. Entonces, ese bidireccional que hace, computa lo que vos le estás comprando a la empresa EPE y lo que vos le estás vendiendo. Y después te viene una nota de crédito. Te computa lo que te vendió y te computa lo que vos le vendiste. ¿Está? Lo bueno de eso es que empezamos a bajar el consumo de la casa. A partir de que sale el sol, todo lo que nosotros estamos consumiendo lo estamos bajando. Ejemplo, en nuestro caso tenemos 2 cocinas, una inducción y otra gas. La inducción la usamos al mediodía, porque lo tomamos del sol, no gastamos.
y la de gas la usamos a la noche. Entonces, eso es para entender cómo funciona esto. Si vos vas a querer poner el lavarropa a las 7 de la mañana y es de noche, va a tomar de la EP. Si lo pones después de las 10 de la mañana, lo vas a tomar de los paneles solares gratis. Entonces, lo que tenemos que estar viendo es que cuando uno tiene un equipo solar, puede cambiar ciertos hábitos. Tenés una bomba ahí, ponela de 10 a 4 de la tarde, a 5, depende, si es verano más. Que lo vas a tomar de los paneles y no de la red. Entonces, de esa forma trabaja un equipo on-grid. Ahora bien, estos equipos tienen una normativa. Si se corta la luz de la EP, también se apaga. ¿Por qué? Porque si seguiría generando y están haciendo un mantenimiento en la línea de nuestra cuadra y hay un operario de la EP trabajando en la red, la energía que le va a mandar el inversor, si vende, lo mata. Entonces, es una normativa mundial donde el equipo se tiene que apagar. No tiene backup antes los cortes de energía. Después vienen los otros equipos con corte. ¿Está? Entonces, de esa forma se diagrama un equipo. ¿Qué le tienen que pedir al cliente? Los consumos. Si es una empresa, ya es un gran consumidor. Y en el gran consumidor tiene una potencia contratada. Una fábrica contrata una potencia. Ponele 300 kilowatts. Entonces sabemos que le podemos colocar hasta 300 kilowatts. La fábrica quiere arrancar con 100, se le pone 100 kilowatts. Y el día de mañana puede ir creciendo, hasta 300 kilos. Bien, de esa forma se trabaja en lo que es una gran empresa. Hoy están formulando para un domicilio que lo máximo que podemos poner son 7 kilowatts, 7000 watts. Ojo, yo tengo casas que consumen mucho más que eso. Bueno, así trabaja entonces un equipo on-grid. Ahora vamos a ver un poquito algunas conexiones. Chicos, lo que hay que prever, ya que ustedes van a proyectar casas nuevas, o comercios, o fábricas, dejar preparado las cañerías para que el cliente el día de mañana que quiera poner el equipo solar no tengamos que ir por fuera. Ya por el tema estético, no porque no se pueda, porque todo lo resolvemos hoy en día. Pero está bueno que con un caño corrugado de 1 pulgada de 63 milímetros, desde el techo al tablero de la casa, gastamos 2 pesos y el cliente va a quedar conforme el día que tenga que poner equipo solar. Y no tenemos que ir con la cañería por fuera. Eso ténganlo en cuenta. Digamos, haga o no lo vaya a poner, pero sí tener eso, mandar un caño desde el techo al tablero y del tablero al pilar, que ahí es donde vamos a vender la energía. Entonces, ya digo, con 2 pesos en cañería, que no le va a ser significante a una obra, tenemos todo solucionado. Fíjense, este es un equipo en una casa de 3 kilowatts, que es un on-grid. Acá tenemos un on-grid dentro de una casa, acá tenemos un on-grid en el exterior. Fíjense dónde están los paneles y esto está en una terraza. Los equipos on-grid son IP65, pueden estar a la intemperie. Lo que sí lo tenemos que cubrir es del sol. Fíjense, estos están afuera, acá pusimos 2 inversores de 50 kilowatts, pero acá ya tiene el techo puesto. Al inversor lo tenemos que cuidar del sol, una controversia, pero lo tenemos que cuidar del sol. No del agua, no me importa el agua, sí del sol. Entonces, cuando se pueda poner un equipo en el exterior, cuidémoslo del sol, no del agua. Acá, bueno, son equipos, este es un equipo de 20 kilowatts y este ya es un equipo de 100 kilowatts. Tiene 1,10 metros, 1,20 metros de largo. ¿Por qué hago esta referencia? Por el tema del espacio. Hoy tenemos que ir a una casa a donde nos dé el lugar. Van a ver donde tenemos equipos en una habitación. No tiene que ser así, pero bueno, hoy las casas no estaban preparadas para la energía solar. Entonces, cuando nosotros tengamos que proyectar una casa,
fijemos de proyectar toda la parte del tablero, ya sea en un lavadero o en la parte de algún garage, algo donde el equipo pueda estar cubierto. Estéticamente no son tan feos, pero para que no esté tanto a la vista. Hoy las empresas se están basando en la estética, ya están con equipos que son realmente una belleza, ni se nota que son inversores o baterías de litio. Entonces lo que hay que tener en cuenta es eso, el tema del espacio. El equipo off-grid. El equipo off-grid es el que se utiliza donde no hay red eléctrica, que lo utilizamos en el campo, donde tenemos que dimensionar un equipo según las necesidades del cliente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Preguntarle, bueno, ¿qué vas a alimentar con un equipo solar? Y te va a alimentar una heladera, iluminación, televisor, alguna herramienta. Bueno, necesitamos tener esa información del cliente. Nosotros ya tenemos armado un Excel con todos los electrodomésticos y herramientas que pueda haber. Se la pasamos al cliente, el cliente nos llena ese Excel y ahí nos va a dar y el horario y el tiempo de consumo. La heladera no funciona 24 horas, funciona 12 o 8 en invierno, porque para y arranca. ¿Está? Entonces, vemos qué cantidad de horas uso hay y qué cantidad de kilovatios de consumo, y ahí se diagrama un equipo adecuado para ese consumo. Que ahí va a variar la cantidad de paneles y la cantidad de baterías. Lo bueno que tenemos hoy es que los equipos se han modernizado. Los equipos off-grid entregan directamente desde paneles a la casa durante el día. No, antes, ¿qué hacían? Cargaban batería y vos tomabas de la batería. Ahora no, ahora directamente entregan de paneles a la casa. Si no le alcanza, ahí sí va a tomar de batería. ¿Qué estamos poniendo de batería hoy? Hoy estamos poniendo ya baterías de litio, que tienen el tamaño de, no sé si ustedes son muy jóvenes, una videocasetera o una CPU. Tienen ese tipo de tamaño que acumulan en cada batería alrededor de 4.500 watts. ¿Qué significa? Si vos tenés una constante de consumo en 500 watts, que es una heladera, luces, televisor y demás, tenés para casi 8 horas de batería. Si vos consumís 1000 watts por hora, tenés para 4 horas y media de batería. Y así consecutivamente. Entonces, por eso es fundamental saber que si vamos a tener un consumo de 1000 watts por 8 horas, y tendríamos que estar poniendo 2 baterías. Que 2 baterías hacen casi 9000 watts de energía acumulada. Estamos hablando de noche. Si es de día, va a entregar de paneles. Mientras te entrega a la casa, te carga las baterías. Eso es fundamental tener en cuenta. Sí, también lo mismo, tener el tema de enviar un caño desde el techo a el tablero. No al pilar en este caso, porque acá no vamos a entregar a la red, porque es un lugar donde no hay red eléctrica. Sí, también permite que si el día de mañana le ponen red eléctrica al lugar, ese mismo inversor va a empezar a trabajar en conjunto. No inyecta la red, pero sí trabaja en conjunto. ¿Qué significa? Si en un momento en la casa está consumiendo 2000 watts y el equipo puede entregar 1500, el resto se lo pide a la red. Trabaja así en conjunto, no se lo pide a la batería. La batería la deja ante un corte de luz, un corte de energía. Fíjense en esto, muy importante para cuando diagraman el tema de las casas, de los domicilios. Estas son 3 baterías de litio. Es como les dije, tienen el tamaño de una videocasetera vieja, o una CPU. Y estas son las baterías de gel que se estaban utilizando. Hoy ya casi no la estamos utilizando esta batería, excepto que teníamos que poner muy poca batería por algo muy sencillo. Entonces sí ponemos las de gel. Pero ¿qué pasa? Una de gel tiene una vida útil de 500-800 ciclos de vida. Las baterías de ciclo profundo
tienen vida, tienen ciclos de vida. Entonces, cuando uno compra una batería, tiene que mirar en la ficha técnica cuántos ciclos de vida tiene. Estas baterías de litio tienen, esta batería de litio tienen 6.000 ciclos de vida. ¿Qué es un ciclo de vida en una batería de solar? Es una descarga completa. Un ciclo es una descarga completa. Entonces, si vos la descargás todos los días al 95%, esa batería te va a durar más o menos 12 años. Esta batería de gel te va a durar 2 años, 3, como máximo. Entonces, acá lo que así alargamos la capacidad en vida útil de las baterías. Hoy hay baterías de 6.000 ciclos, de 8.000 ciclos, depende de la marca. Aparte que hoy se adecuaron al tema de los precios, de los costos. Hoy si tengo que poner 4 baterías de estas de 220 amperes, ya está casi acumula lo mismo que esta, y esta está casi el mismo precio, pero esta me dura 10, 12 años y esta 2 o 3. Ya se equiparó eso. Bajaron muchísimo los costos y más ahora bajaron, la competencia es tan grande que bueno, ha hecho que han bajado muchísimo los costos. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta, ¿qué es acá? ¿Dónde ubicamos? Este cliente fue previsor. Este cliente ya cuando me llamó había dejado un tablero extra solar. Lo puso él. Este es el tablero general de la casa. Acá pusimos al inversor porque es inversor para baterías. Acá están las dos baterías. Las dos baterías. Como esto es un lavadero y no quería que estén las baterías a la vista, le compramos un mueble y quedaron las baterías cerradas y no a la vista. Por eso todo lo que se pueda programar, ustedes, las baterías de litio se pueden poner paradas, acostadas, no hay ningún tipo de problema, no es como las baterías, las de gel también, pero las de ácido no se podían acostar. Entonces, ténganlo en cuenta, quieren hacer estantes, pueden hacer estantes, esto se puede guardar, no le hace falta aireación. Sí al inversor. Al inversor tienen cooler y tienen que tener aireación. Y todo lo que son inversores off-grid no son IP65, ojo. Muy pocas marcas son IP65, siempre tienen que estar cubiertos. Fíjese cómo se utilizó acá un lavadero, acá estamos en un lavadero, que justo tenían un mueble ahí, se sacaron los estantes, justo está el tablero y ahí se utilizó para poner el tablero nuestro, el inversor y la batería. Aclararles que el IP65 es que no pueden estar de intemperie, es lo que quisiste decir. Sí, exactamente, gracias. Normalmente los inversores off-grid son IP20, tienen que ser interior, no les puede agarrar el agua, el viento o el polvo. IP65 ya son estancos, viene IP66, viene IP67. Pueden estar al aire libre, le puede dar el agua, le puede dar el polvo, el viento. Bueno, ya después IP68 ya son más totalmente para zonas frías. Ya sería demasiado. Claro, exactamente. Es mucho. Pero acá funcionan bárbaros. Nosotros los tenemos afuera, los IP65 y andan bárbaros. Entonces, es fundamental, chicos, que ustedes empiecen a diagramar. Hoy la gran mayoría está colocando energía solar, más con lo que hoy están las tarifas. La gente quiere bajar su consumo. Aquel que vive, por ejemplo, en Roldán, en Funes, también quiere tener un backup de baterías porque tiene muchos cortes de energía. Entonces, hay que ya preverlo de tener un lugar adecuado en la casa para colocar esto. Fíjense, este cliente es el garage. Me pidió que se los ponga colgados. Entonces él entra al auto
entra al auto, no le molesta ahí arriba, no tiene problemas de tema de agua ni nada por el estilo, se están baldeando y lo demás. Entonces lo quiso colgado. Hicimos unas ménsulas y las ménsulas están soportando, ojo que esto tiene peso, pesa 50 kilos, 40, depende de la batería, pesa. El inversor no, pero esto sí pesa, así que hay que ponerle algo, como decimos, cojudo para que se lo banque. Pero puedes ver una estantería, pueden hacerle estantes, si le ponemos el estante, eso lo pueden ir diagramando, pero más o menos están viendo las medidas que tienen. En este caso ves cómo tenemos que ir por fuera. Si nosotros podemos prever todo eso, como pasa en este cliente, acá no vemos nada, excepto acá, que tuvimos que poner el inversor acá arriba. ¿Por qué? Porque este cliente puso dos inversores. Uno en grid, que se lo pusimos arriba en el tanque de agua, queda ahí en la misma estructura del tanque de agua, está puesto ahí, con un wifi para IP65 también. Y después quiso tener backup y bueno, ahí tuvimos que poner el tema del inversor. Y ahora viene el híbrido. ¿Qué hace el híbrido? Hace lo demás, hace todo lo que hacen el resto, el on-grid y el off-grid. El híbrido inyecta a la red. Primero va a dar el consumo, va a entregar la energía al consumo de la casa, lo cual yo no voy a tomar. Ya estoy bajando el consumo, bajo un montón el consumo durante el día. Y si me sobra se lo vende a la red. Y si se corta la energía de la red, si hay sol me va a entregar de paneles. Si no hay sol me va a tomar de baterías. Ojo, ¿qué están haciendo algunos clientes? Como el que vimos antes que tenía 3 baterías. Se lo programamos para que cuando se caiga el sol empiece a tomar de batería, no toma de la red. Entonces el horario pico de consumo que nosotros tenemos entre las 6 y las 12 de la noche, que es donde más consumimos en una casa, él lo está cubriendo con las baterías que se cargaron con el sol, gratis. Cuando se le termina ese 70% de la batería, ¿por qué? Dejamos un 30%, porque si a la madrugada tiene un corte de energía, lo cubre ese 30%. Entonces solo se pasa a la EP. Cuando sale el sol al otro día, vuelve a cargar las baterías y a entregarte. Ahora bien, en el caso de él hay muchos días que nunca pasa la EP, porque tiene bajos consumos, entonces va, pasa directamente a batería. ¿Bien? Acá tenemos los inversores híbridos, son inversores un poquito más grandes en tamaño. Estos son inversores de 12 kilos. Ve, acá está en una habitación, pero lo quería tener en una habitación, no había otra forma de ponerlo en otro lado, así que quedó en una habitación que no utilizan mucho. 4 baterías de litio, 4500 watts en cada una, ahí tenía 18.000 watts guardados. Esto es una oficina con 2 baterías. Y acá tenemos una empresa, acá en Rosario también, donde tiene 2 inversores, uno de 8 y otro de 8, son 16 kilowatts, con 4 baterías también que se lo pusimos en un mueble. Los equipos híbridos son el futuro en sí. Hoy ya hay híbridos chicos de 3 kilowatts, de 5 kilowatts para poder poner. Chicos, si tienen preguntas. La orientación de los paneles. Por un lado, antes vimos que tenemos que pedir los consumos para diagramar, ¿no? Eso les quedó claro. Ahora, el tema de los paneles, la orientación. Nosotros estamos en una latitud que tenemos que mirar al norte. ¿Por qué? Porque si miramos tenemos el panel que mira al norte, el sol sale del este y todo el día el panel está mirando al sol. ¿Bien? Por supuesto que no es lo más eficiente, por eso los parques solares gigantes tienen sistema tracker que el panel va siguiendo al sol, ¿no? Entonces es más eficiente, porque el panel no es lo mismo que el sol le pegue en perpendicular que le pegue
De esta forma siempre entrega un poquito menos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que mirar al norte. Hay veces que hoy en las casas que están construidas no tenemos el norte. A veces tenemos techos este y oeste. Entonces, cuando nos toca eso, fíjense acá. Este es el este y este es el oeste, sobre tejas. Entonces, cuando yo estoy así con esta ubicación, tengo que poner la mitad de paneles de un lado y la mitad de paneles del otro. Acá, ¿qué tenemos previsto? Aquí, este es el frente de la casa, entonces estéticamente lo pusimos todo junto. Acá, ¿qué pasa? Tengo tanque de agua, tengo carillas donde me van a dar sombra si yo lo ponía acá. Entonces lo tenemos que poner a un costado. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Por eso ahora les voy a comentar cada vez que diseñen lo que tenemos que tener en cuenta para que no nos dé sombra. Esto está coplanar, como le decimos, coplanar sobre chapa. Esto también es coplanar porque está pegado a la teja. Y esto ya es un techo de losa donde tiene una inclinación de 30 grados. Normalmente acá lo tendríamos que poner a 32 grados. Pero ¿qué pasa? Ahí hablo con el cliente. ¿Cuándo tenés más consumo? ¿En invierno o en verano? Si es en verano cuando tiene más consumos, y lo ponemos un poquito menos inclinado, lo ponemos a 20 grados, en algunos casos lo hemos puesto a 10. ¿Por qué? Porque el sol sale arriba, entonces el panel lo mira de lleno y entrega mucho más en verano que en invierno. Si el cliente consume más en invierno, lo ponemos más inclinado, más parado, para que el sol salga más abajo, le pegue más directo al panel. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Se discute con el cliente cuando tiene más consumo. A veces lo vemos en la propia factura cuando tiene más consumo. Bien, entonces tenemos las estructuras que son todas de aluminio, tanto para losa, como para chapa, como para teja. Pero la orientación tiene que ser al norte. Fíjese en este tanque de agua, lo tengo en el sur, perfecto, lo tengo a mi espalda. Eso es importante. Todo lo que ustedes vayan a proyectar, traten, si pueden, de dejar el norte al descubierto. Todo lo que nos da de sombra lo pongamos al sur, a espalda, si se puede. Por supuesto, si una casa está metida entre dos edificios y tengo el norte allá, no voy a poder hacer nada. Es más, nos ha pasado que nos han pedido ir a relevar y le dijimos, bueno, podés poner un equipo solar acá. Tenés dos edificios de los costados y vas a tener sol nada más que el mediodía. No te conviene. Eso en ese sentido hay que hacer honesto con el cliente. Y entonces, todo lo que quieran poner, si es posible. Y ojo, hay algo también que a veces hace sombra. Los aire acondicionados. Los aire acondicionados a veces también hay que tener en cuenta de no dejarlos o en el medio porque eso también da sombra. ¿Qué pasa? Lo bueno que tienen los paneles hoy en día, este es un panel que parece que está dividido al medio, que son sistemas PERF. Este no, este es entero. ¿Qué pasa si acá en este sector me da sombra? Estos paneles se anula el panel. Antes existían estos paneles. Ahora los monoper que son más nuevos, si acá me está dando algo de sombra, el resto del panel sigue funcionando. Bien, por eso se va avanzando en lo que es la parte de tecnología. Este también es con sistema monoper. Esa raya que ustedes ven en el medio es un monoper. Cuando no ven nada, también se hablaba de que los paneles son cristalinos o monocristalinos. Hoy ya es todo monocristalino, es mucho más eficiente, el silicio más puro, ya el policristalino se utiliza solamente para paneles chiquitos de 10, 50 watts a lo sumo. Hoy los paneles van creciendo. Cuando nosotros arrancamos hace 9 años, usábamos paneles de 160 watts. Hoy ya tenemos paneles de 700 watts. ¿Qué hacen las empresas? Tratan que en 2x1, que normalmente era lo que hoy está midiendo un panel, ponerle cada vez más potencia. Al tener más potencia en un panel,
voy a poner menos paneles. Si yo le tengo que poner 1000 watts en paneles, con dos de 550 estoy cubriendo. Si fueran de 250 tengo que poner 4. Entonces lo que estoy cubriendo es más espacio dentro del techo, más estructura, más consumo, más gasto. ¿Qué pasa? Hoy los paneles tienen alrededor de 1,13 m contra 2,27 m. Si lo vamos a poner coplanar, si el techo del cliente va a ser de chapa o de teja y lo pegamos poner pegado al techo, más o menos se calcula que vamos a necesitar 3 metros cuadrados por panel. Acá tenemos 2,58 m, pero tenemos que dejar más espacio, porque está la parte donde tenemos que caminar y demás, así que se calcula que necesitamos 3 metros cuadrados. 10 paneles, 30 metros cuadrados sobre una superficie de chapa o de teja. Ahora, cuando tenemos que poner con ángulo, ¿qué pasa? Con ángulo, fíjense acá, yo tengo esta mesa, nosotros decimos mesa al conjunto de paneles. Esta mesa, si yo la acerco para atrás, le va a estar dando sombra al de atrás, ¿no? Entonces yo lo tengo que separar. Ahí se está calculando que yo tengo que tener más o menos 5,15 metros por metro cuadrado por panel. Porque yo tengo que distanciarme de este panel a la fila de atrás 2,40 metros. Para que el sol no le... Estamos hablando si lo ponemos a 30 grados. Si lo ponemos más inclinado a 10 grados, ya ahí me puedo acercar más, porque no le va a hacer sombra al de atrás. Entonces, a tener en cuenta, si vamos del techo de chapa o teja coplanar pegado, son esos 3 metros cuadrados que hay que tener. Eso también es para cuando ustedes tengan que formular o proyectar, tengan en cuenta. Sí. Bien. Bueno, acá están las distintas estructuras. Y recién lo que veníamos hablando, los ángulos según la proyección del lugar donde estamos del sol. No sé si necesitan alguna pregunta que quieran hacer. Bueno, acá son obras que hemos realizado. Muchas gracias.